Hola a todos y a todas. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de teoría de control. Tenemos un circuito RLC en serie con un interruptor y nos están pidiendo que hallemos la función de transferencia de la corriente que circula por dicho circuito entre la tensión de entrada, es decir, V sub I dt. Entonces, vamos a resolver este circuito aplicando transformada de Laplace, como la gran mayoría de los ejercicios que resolvemos en teoría de control. Muy bien. El primer paso para resolver este tipo de circuitos es analizar el circuito en su estado original o en sus valores iniciales. Es decir, nosotros tenemos que estudiar el comportamiento del circuito antes de que el interruptor T se cierre, ya que este interruptor se cierra en un tiempo igual a 0. ¿Okay? Antes de ese tiempo, el circuito está abierto. Entonces, por teoría básica de redes, nosotros sabemos que cuando el interruptor está abierto, no hay circulación de corriente eléctrica por el conductor del circuito en serie. Es decir, que la corriente va a ser igual a 0 amperios, al igual que los voltajes presentes en R, L y C. El resistor, en la inductancia y en el capacitor. Ok, por lo tanto vamos a anotar aquí condición inicial de 0 igual a 0 amperios. Este 0 es porque es la condición inicial de la corriente en el tiempo igual a 0. Y ustedes se preguntarán por qué en el tiempo igual a 0 si estamos evaluando el circuito antes de 0. Bueno, porque recordemos por teoría básica de redes que el inductor no acepta cambios bruscos de corriente. Es decir, cuando tú accionas un interruptor en el momento exacto de 0, la corriente seguirá siendo igual, incluso con el interruptor cerrado en ese momento igual a 0. De igual forma aplica lo mismo para el capacitor. La tensión del capacitor en el momento igual a 0 será 0 voltios. ¿Por qué? Porque el capacitor no acepta cambios bruscos de tensión o de voltaje. ¿Okay? Una vez habiendo estudiado el circuito en sus condiciones iniciales, procedemos a cerrar el interruptor y ahora sí vamos a estudiar el comportamiento del circuito para hallar la función de transferencia. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, muy sencillo. Vamos a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff al circuito y utilizando esta dirección de la corriente, sentido horario, y nos va a quedar lo siguiente. Empezamos por acá, menos V sub I dt más la tensión del resistor con respecto al tiempo más la tensión del inductor con respecto al tiempo más la tensión del capacitor con respecto al tiempo. Y como hemos llegado al final del circuito, igual a 0. Y ahí tenemos nuestra ley de voltaje de Kirchhoff aplicada, o también conocida como la ley de las mallas. Ahora bien, debemos recordar, por teoría básica de redes, las fórmulas de las tensiones en cada uno de los elementos presentes en el circuito, para sustituirlas en nuestra ecuación de las mallas. Es decir, si nosotros recordamos por teoría básica de redes, la tensión de un resistor va a ser igual al valor de la resistencia de dicho resistor multiplicado por la corriente que circula por dicho resistor en base al tiempo. ¿Ok? Teoría básica de redes. Y también hay que recordar que la tensión de un inductor va a ser el valor de la inductancia multiplicado por la derivada con respecto a T de la corriente. Y también hay que recordar que la tensión del capacitor es 1 entre C de la integral de la corriente con respecto a T. ¿Okay? Repasando. Ley de Ohm básica. Tensión de un resistor, la resistencia que multiplica a la corriente con respecto al tiempo. Ley de Ohm, V igual a I por R. Tensión de un inductor, el valor de la inductancia multiplicado por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Y la tensión de un capacitor,
1 entre la capacitancia por la integral de la corriente que circula por dicho capacitor con respecto al tiempo. Sabiendo esto, vamos a reemplazar dichos términos en nuestra ecuación diferencial. Y vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que tenemos menos B de I de T más R por I de T más L diferencial de I de T entre I de T más 1 entre C I de T respecto a T. ¿Okay? Menos BI de T, tensión de entrada, tensión del resistor, tensión del inductor y tensión del capacitor. Todo esto, recordemos, igual a 0. Ahora bien, vamos a hacer un pequeño despeje para que la ecuación sea más sencilla de analizar. Y es que vamos a ubicar esta tensión de entrada del otro lado de la igualdad para que ahora sea positiva. Es decir, nos va a quedar lo siguiente. R por I de T más L por la ecuación diferencial más 1 C integral igual la tensión de entrada. Ahora bien, a esta ecuación que vemos acá, vamos a aplicar transformada de Laplace para que obtengamos nuestra función de transferencia. Entonces, vamos a aplicar transformada y nos queda lo siguiente, nos queda que R multiplicado por I sub S, ¿okay? Porque la transformada de una variable X es igual a una constante multiplicada por la variable, pero ahora evaluada en S. En este caso nuestra variable es I, por lo tanto la transformada se le aplica nada más ahí y la constante, valga la redundancia, se mantiene constante. Pasa lo mismo con nuestra siguiente término a evaluar en la transformada, con la única diferencia de que la tabla nos dice que la transformada de una ecuación diferencial es S por la variable de la ecuación diferencial. Entonces, vamos a mantener la L constante, pero eso la vamos a multiplicar por S, ¿okay? Que es la transformada de la ecuación diferencial por dicha variable I de S, ¿okay? Misma variable, menos, por tabla de transformada nos dicen que la transformada de una ecuación diferencial es esto menos su evaluación en el punto 0, ¿okay? Más la transformada integral es igual a 1 entre S por la variable, es decir, que vamos a tener a 1 entre S multiplicado por un 1 entre C, es decir, 1 entre CS por la transformada de la variable que es I de S, igual a la transformada de una variable que en este caso es BI, será igual a BI de S. Muy bien. Vamos a simplificar la ecuación. ¿Cómo lo simplificamos? Bueno, sabemos que por las condiciones iniciales del circuito, las condiciones iniciales, la corriente de I de T evaluada en el punto 0 es igual a 0 amperios. ¿Por qué? Porque era el valor de la corriente antes de que se cerrara el circuito, es decir, 0 amperios. Entonces, evaluamos esto aquí y decimos que esto tiende a 0. A continuación, lo otro que podemos hacer para simplificar más el circuito es
sacar factor común y de S. Y sacando factor común ya vamos a obtener la función de transferencia que nos pide el ejercicio. Entonces, vamos a continuar por aquí. Vamos a continuar por acá a borrar el circuito para que copiemos la ecuación. Entonces, un corchete para que sea más estético: R más L por S más 1 entre C por S y ds. ¿Ok? Factor común a la corriente evaluada en S. ¿Ok? Factor común porque está multiplicando por R, por L por C, por L por S, perdón, y también porque está multiplicando a 1 entre CS. Igual, tensión de entrada evaluada en S. Ahora bien, vamos a resolver esta suma de fracciones para que la ecuación nos quede más simple todavía. Decimos R por 1 por CS, es decir, R por C, S, más L por 1 por C, es LC, es decir, L, C, por S al cuadrado. ¿Okay? Porque recordemos que esta S aquí, que multiplica esta S, sería S al cuadrado, más 1 entre S, porque 1 por 1 por CS. Bien. Y de S. Muy bien. Ok. Sabiendo todo esto, vamos ahora a despejar, ¿okay? Para hallar nuestra función de transferencia. Nos están pidiendo que hallemos la función de transferencia I de S entre B y de S. Bueno, muy simple. Vamos a pasar este CS que está dividiendo a multiplicar, para después pasar el B y de S que está multiplicando a dividir. Y ahora mismo vamos a hacer acá, vamos a pasar todo este numerador a dividir. El I de S lo vamos a dejar quieto sin molestarlo porque lo necesitamos en esa posición. Entonces nos va a dar I de S entre B y de S igual CS pasa ahora a ser un numerador y esto pasa a ser ahora un denominador. Entonces LC es al cuadrado más RCS más 1 CS. Muy bien. Ahora bien, parecerá que el ejercicio está listo, pero no está listo todavía. En las funciones de transferencia siempre tenemos que dejar el término con la mayor potencia acompañado por un término independiente llamado igual a 1. Entonces, como esto nos tiene que quedar S al cuadrado solo, sin ningún término que lo acompañe, en este caso LC, vamos a multiplicar la función de transferencia por 1 entre LC. Y eso nos va a dar ahora S al cuadrado más R entre L por S más 1 entre LC. Esto un poquito más estético para que la ecuación quede mejor. Y arriba vamos a tener
C1 L y aquí tenemos nuestra función de transferencia finalmente resuelta. ¿Okay? Y ahí tenemos la resolución de este, que es el primer ejercicio de teoría de control.